Bienvenidos a una tercera edición de este podcast llamado Entrometidos. Recuerden que estamos en todas nuestras redes como @entrometidos_, nuestro canal de YouTube Entrometidos Podcast, nos pueden buscar también en Spotify y en todas las plataformas de streaming. El asunto que nos incumbe hoy hablar es algo muy importante en este último tiempo, en este último lapso de tiempo que venimos atravesando con poco fútbol actual a nivel nacional, así que bueno, es una forma de ponernos contentos por los éxitos de un argentino en Inglaterra. Estamos hablando de Marcelo Alberto Bielsa, el hombre de 65 años que hizo volver a la gloria a un gigante dormido, al Leeds United, después de 16 años vagando por la segunda, por la tercera división, incluso al fútbol inglés. Finalmente vuelve a donde pertenece, vuelve a la Premier League, un equipo que supo ser la sombra del Manchester United durante mucho tiempo. Y bueno, gracias a Marcelo vuelve al lugar en el cual nunca tuvo que haber abandonado. Así que bueno, abrimos el debate para hablar de un personaje tan particular como lo es Marcelo siempre. Divide aguas en esto de Argentina, que es siempre ver todo blanco y negro. Muchas veces es muy difícil encontrar grises. Y bueno, el fútbol sabemos que no es el caso, así que bueno, abrimos el debate para hablar de Bielsa, del bielsismo. Escucho. Yo estuve buscando tanta información que me puse a estudiar, me puse a leer toda la semana. Yo pensé que había renunciado en el 2002, pero no, sacó campeón en los Juegos Olímpicos, 2004. Y que después ahí se va a Chile en un periodo de 3 años que no hizo nada. Sí, Marcelo Bielsa sacó campeón a esa selección olímpica de la Argentina después de más de 50 años que Argentina no lograba una medalla de oro en un Juego Olímpico. Y esos 3 años que hablas vos de Chile son anteriores a la era Sampaoli. Y bueno, mucho se reconoce y mucho mérito le dan a Bielsa por armar las bases de esa selección, tanto Vidal, Díaz, los centrales con Medel, los laterales con Isla por un lado, por ejemplo. Entonces desde Chile también le dan cierta gloria a Bielsa por ese lado. Para mí lo que más se reconoce de Bielsa es su entereza en la derrota, sobre todo. Sin ir más lejos, ya vamos a hablar del Mundial del 2002, que es como el fracaso más grande de su carrera como técnico. Sin embargo, para no ir mucho más lejos, el año pasado Bielsa no logró el ascenso con el Leeds cuando enfrentó al Derby County de Frank Lampard, si no me equivoco. ¿En ese equipo? No, todavía no estaba Rooney. ¿No? Rooney se sumó esta temporada. Pero lo que sí hubo es que quedó eliminado en la fase, porque Leeds terminó tercero, y si no me equivoco, Derby County terminó sexto. Cuando se enfrentaron lo eliminó, pero lo que también hubo bastante polémico en esa temporada es que cuando se enfrentaron por lo que sería la temporada regular, para decirlo de alguna forma, fue donde salió todo esto del espionaje de Bielsa, y bueno, fue un enojo muy fuerte que tuvo Frank Lampard. Y bueno, después tuvo también eso de volverse a enfrentar y bueno, de esa forma también lograr que el Derby County haya llegado hasta la final. Después sabemos que se quedó ahí en las puertas, porque bueno, hablamos del Derby County y Rooney tuvo esta temporada en la segunda división también. Así que volviendo a Bielsa, de todas formas, más allá de eso del espionaje, hay que aclarar que el año pasado obtuvo el premio Fair Play por la jugada esta también muy polémica, en la cual se deja hacer el gol. Sí, me acuerdo de eso, nada. Bueno, eso es Bielsa también, ¿no? Es estar siempre revelándose ante el sistema. Yo quiero volver a algo que dijo Tommy, que Tommy dijo que lo que se resalta tal vez de Bielsa es cómo es frente a la derrota. Y yo no creo que se resalte, sino que lo utilizan para atacarlo, ¿no? Cómo él habla sobre la derrota, sobre el fracaso, es algo que los argentinos sobre todo, porque para mí es así. En Argentina hay una opinión muy marcada de Bielsa, que es casi toda negativa, y en el resto del mundo es al revés. Lo ve a Bielsa como un padre, tal vez, de la dirección técnica moderna.
Y yo creo que Argentina utiliza esas derrotas, esos fracasos, entre comillas, de Bielsa, para atacarlo. Entonces yo no creo que resalten sus derrotas. Me parece que es al revés, que utilizan cualquier mínima excusa para ver lo negativo. Sí, lo que yo quería marcar más que nada es no que se resalten las derrotas de Bielsa, sino cómo se comporta Bielsa ante la derrota, su postura y cómo se mantiene entero. Pero yo creo que digo, igual también. Sí, igual claramente Bielsa tiene dos grupos muy grandes, los bielsistas y los anti-bielsistas, que también se genera como una inconformidad porque están los que les gusta Bielsa pero odian a los bielsistas. Entonces también se genera todo un tema. Buen punto. Es que son 3 grupos en realidad. Están los bielsistas, los anti-bielsistas y los bielsistas bobos. O sea, el que adora a Bielsa por el significado de es humilde igual supermercado, o se saca fotos con los fans, o esto último de cuando salió hace poco, Lauti, que lo fueron a buscar parece a los mí que hinchas. está haciendo la copia de un video que me mandaste, me parece. No, estoy tratando de hacer una comparación también con lo que están diciendo. La fuente, cita la fuente. Sí, ya saben de quién es la fuente, no hace falta ni que la diga. De vueltas de Juan Pablo. Pero esta vez no me voy a poner de pie, quédense tranquilos. Pero más allá de eso, los demás ejemplos son, por ejemplo, yendo a otro ejemplo que quizá en ese video no está dicho, cuando sale campeón en estos días en el Leeds, varios hinchas fueron a la casa a saludarlo, y obviamente, ¿qué va a hacer? Si lo van a saludar, no va a salir, no va a bajar a estar con ellos un rato. Y incluso dicen, no habla inglés, qué tierno. Y bueno, no habla inglés, no puede hacer otra cosa que decir las 2, 3 frases que sepa decir y hablar en castellano. Ahí es donde pasa también el bielsismo bobo de idolatrarlo por todo. Una cosa es eso, ser totalmente ciego ante Bielsa, y otra cosa es decir, bueno, es un gran técnico, es un revolucionario en el fútbol, y ya también es el antibielsismo, también el que enferma mucho, porque, como decían ustedes, cualquier entereza que él tenga, hasta incluso en la derrota, van a buscar la forma de criticarle, de buscarle la vuelta de tuerca para decir, no, de todas formas es un fracasado. Y ahí está un poco también, hay varias frases reconocidas de él, entre las cuales hay una que dice en una charla muy interesante, que lo que dice él es que en Argentina el que pierde, hasta que vuelva a ganar o hasta que lo destruyamos, no va a existir más. Y me parece que con Bielsa es el claro ejemplo de eso. Sí, claramente. Además, cuando se habla de Bielsa, engloba todo esto que estamos hablando, engloba a los bielsistas, a los antibielsistas, y no es solamente el sistema de juego o la forma que tiene Bielsa de ver el fútbol, sino que engloba un montón de cosas. Y como marcaban recién ustedes, Bielsa creó cierta escuela de entrenadores. Es el corriente, para mí. Más allá de una corriente, también una escuela, porque por ejemplo el Toto Berizzo y Pochettino fueron parte de su cuerpo técnico en algún momento, y a partir de ahí te das cuenta por qué llegaron a ciertos lugares. Entonces me parece que eso también es destacable, porque no es cualquier cosa que tanto Guardiola públicamente hable tan bien de Bielsa, y Zidane, cuando se estaba formando, si bien no tiene un estilo bielsista porque es más un jugadorista, si uno quiere por llamarlo de alguna manera, Zidane también acudió a Bielsa cuando dirigía el Olympique de Marsella. Entonces, no sé cuántos entrenadores en el mundo logran esto, encima con la vigencia, porque Bielsa ya es un hombre grande. Y si vamos al archivo de su época, ¿qué técnicos siguen hoy en vigencia? Yendo a la Argentina, ¿no? Quizás Miguel Ángel Russo. Después otro a la mente no se me viene, porque Mostaza Merlo, el Tolo Gallego, Basile, ya no están para dirigir, están ya en otros cargos, como Menotti, por ejemplo, siendo manager de la selección. Entonces eso también es como un plus que tiene con Bielsa. 65 años, o sea, no es cualquiera, no. Soportar Es que son todos los entrenamientos, todas las charlas. Claro, estar moviéndote
Todo 30 años. agregando cosas nuevas cada vez, porque no es que se queda en lo mismo, sino que busca innovar más cosas. Pensar en No es que se quedó hace 20 años atrás. Pensar en fútbol. Por eso es el padre, para mí, el padre de la dirección técnica moderna, porque hizo un antes y un después del fútbol. Hay muchos entrenadores ahora actuales en Argentina que se nutren de Bielsa, te puedo decir Becasese, Soso, Simeone, Pochettino todavía, que se sigue nutriendo. Entonces, para mí, desprestigiarlo a Bielsa de esa manera es no entender el fútbol, porque te puede gustar o no gustar cómo Bielsa dirige, cómo Bielsa plantea los partidos o lo que fuese, pero negar la importancia que tiene Bielsa, la capacidad de saber y de transmitir, porque no es nada más los 90 minutos de un partido, sino también es lo que pasa afuera, porque por eso Bielsa es maestro también, no es nada más entrenador, es maestro porque enseña valores, enseña distintas cosas a los jugadores. No me acuerdo jugadores que hayan hablado mal de él después de haberlo dirigido. Claro, porque tal vez lo que se ve en cámara, qué sé yo, no lo conocemos en persona, pero dicen que todo lo tiene bien puesto porque es un loco mental, un enfermo que te chupa, no sé cómo decirlo, es como que está todo el tiempo constantemente pendiente. Para que Pep Guardiola, con lo que significa Guardiola, diga que la Premier League va a ser mucho mejor con la llegada de Bielsa, es porque algo bien el tipo hizo, algo bien hace y sigue haciendo, y va a seguir haciendo, porque una vez que Bielsa se retire, su legado va a seguir en los entrenadores que hoy en día son más jóvenes y lo siguen demostrando, obviamente con sus modificaciones, pero la base es la misma. ¿Cuál es esa base? Es que es un poco como decía Juli recién con el tema de el fútbol moderno. Bueno, yo creo que en cierta forma es como que eso también da mucho color a lo que es Bielsa, a lo que representa Bielsa, porque uno puede, como decía ella, ¿no? Puede no estar afín a su estilo de juego, puede preferir el tema de, bueno, no, a mí me gusta jugar de contraataque, no me gusta esto de sobrecargar las bandas y que el eje central sea el 5, sino que todo el mundo tenga la misma libertad de juego. Eso se entiende y eso también es parte de un estilo propio que cada uno puede llegar a tener y adoptar, pero es innegable la influencia que tiene Bielsa, como decían recién también Tommy, ¿no? Que Guardiola, Zidane, que hoy en día son de los mejores técnicos del mundo, hablan bien siempre de Bielsa, hablan bien de él, nadie, ni siquiera Crespo y Batistuta, que han tenido sus diferencias con Bielsa en la selección en el 2002, con el tema de, como él no juega con doble 9, ellos no pueden jugar juntos, bueno, sin ir más lejos, ellos dos siempre hablan maravillas de Bielsa y todo lo que respecta a él, a su filosofía, a su método, y tiene también mucho esto del carácter pedagógico quizá que tiene fuera de la cancha, y me parece que eso es innegable, lo de Bielsa, como decía recién, ¿no? Te puede gustar, no te puede gustar su estilo de juego, pero lo que sí es admirable siempre de él es, más allá de la entereza y todo lo que veníamos hablando al principio, es también esto, la influencia que tiene hacia las generaciones futuras de entrenadores y de jugadores. Y más allá de eso, yo creo que los argentinos... Perdón, decía así. No, yo iba a decir la importancia que le dio Bielsa a los laterales, por ejemplo, que empezaron a ser utilizados más como mediocampistas, por así decirlo, jugadores que van constantemente al ataque y que antes no se utilizaba, por ejemplo con Pekerman en la selección, los laterales eran centrales convertidos y Bielsa utilizaba otro tipo de tácticas y a lo largo de los años empezó a hacer eso. Por ejemplo en Chile el trabajo que hizo con los laterales, o incluso hoy ves al Leeds y juega de esa manera con laterales súper profundos, y después vos ves a Liverpool que utiliza tanto a Robertson como a Alexander Arnold de esa manera, y ahí te das cuenta cuál es la marca de Bielsa y cómo se expandió esa manera de jugar a lo largo de todo el tiempo y a lo largo de todo el mundo. Por lo tanto... ¿De Bielsa? Sí, pero justamente... Y a Zanetti. Y a Scaloni. Y a Scaloni son laterales que subían igual, o sea... Sí, pero no con la misma influencia.
porque en el equipo de Bielsa es como decía Tommy, no es que son defensores que se vuelven mediocampistas, es directamente, podríamos decir que son un todocampista, de esos que son box to box, pero bueno, por un costado. Claro, tipo una línea de dos en el fondo. Y sí, es que el equipo que plantea Bielsa, por lo general, en casi todas sus formaciones, con algunas matices, algunas variantes, es un 3-3-3-1, con 3 centrales, que uno cumple la función de líbero, otros 2 de zagueros, después laterales volantes, que bueno, podríamos llamarlos carrileros en la vieja época, un 5 tapón, y después más adelante un enganche, 2 extremos y un 9. O sea, esa es la formación básica de Bielsa y que se repite en todo el tiempo. Hoy en día en el Leeds juega con un 4-5-1, podríamos decir, pero es un 4-5-1 bastante ágil y bastante móvil, porque vemos a los laterales todo el tiempo proyectándose. Ayling y Dallas están todo el tiempo, o Alioski cuando juega, están todo el tiempo rondando el área rival, y son los centrales, es el 3 y el 4. Después lo mismo, Phillips, que es el número 5, muchas veces se mete para atrás y juega Twitch con Pablo Hernández en mitad de cancha únicamente, y lo vemos a Phillips como un tercer central, muchas veces metido entre Cooper y White, si no me equivoco, el segundo zaguero. Entonces es como que es muy móvil. Lo que siempre está es el número 9, que aparte pregona que sea un 9 con agilidad, más allá de las capacidades técnicas lógicas de un 9, como lo que es en el caso de Leeds, Patrick Bamford. Entonces, si bien se ha adaptado un poco Bielsa a ese esquema cerrado del 3-3-3-1, no deja de abandonar sus mismas características para el ataque, para el retroceso y para todo lo que incumbe al juego. Mirá. Sí, además si nos podemos a revisar, creo que hoy en el fútbol actual se juega con 3 en el fondo y el resto desplegándose en ataque. Sí. El City de Guardiola, la Juventus juega así, jugando finalmente con 3 defensas, más allá de que sea algún mediocampista como Rodri, por ejemplo, en el City, que a veces se mete entre la defensa, pero la mayoría de los equipos juegan con 7, 8 jugadores desplegados en ataque, con esa movilidad con movilidad en cierto punto, porque también tienen una posición fijada. Bernardo Silva o Mahrez, depende quién juegue, por la derecha, que usualmente lo hacen, tienen esa posición fija, y Sterling hace lo mismo, siempre hace de izquierda a derecha, generando así un cierto dinamismo, y es prácticamente muy parecido o un calco de lo que hizo Bielsa durante toda su carrera, salvando las distancias, ¿no? Porque también hay que decir que Bielsa siempre estuvo en equipos de peor adquisición monetaria y por lo tanto peores jugadores. Algo que me llama mucho la atención, tipo cuando dicen Bielsa, no me acuerdo si era la propaganda del chileno haciendo stand-up, hablando de la selección argentina, hablando de los argentinos, así como verdugándolo. Y muestran, sí, eso te iba a decir, un coso que como que los chilenos los odian, una cosa así, y aparece una bandera, gracias Bielsa, por lo que hiciste en Chile, tipo, lo quieren mal. Sí, es que lo si no aprecian, lo valoran como tiene que ser. Bielsa en Chile hizo una revolución, se puede decir, ¿no? No llegó a Clasificó Chile al Mundial. Sí, clasificó a Chile al Mundial, segundo a un punto nada más de Brasil en las eliminatorias sudamericanas, y si bien fue eliminado en octavos Chile en ese Mundial 2010, marcó un antes y un después porque lo reconocieron, y es más, salió, no me acuerdo si en el 2009 o después, salió como mejor técnico de Sudamérica, dirigiendo a Chile. Y hoy en día en Chile sigue predominando, por ahí no de tal manera, pero el efecto Bielsa, que esa es la contracara de Argentina, ¿no? Porque en Argentina tenemos un estilo de ser muy críticos y de buscar la victoria sea como sea. Y si no lo obtenés, y sobre todo con la marca que él tiene sobre el Mundial 2002, que para mí me parece una tremenda boludez, porque vos, Lauti, me pasaste los números de la efectividad en ese tiempo en Argentina, y sí, se mandó una cagada, ¿no? Llevando a... Ay, se me fue el nombre, a Riquelme, y sí, quedó eliminado... me vas a matar, Julieta. Sí, quedó eliminado en primera fase, perdón. Sí que eliminó en primera fase y sí fue el peor en el Mundial, pero hizo muchas cosas buenas también y no se lo aprecia, no se lo valora.
no se hace lo que tiene que ser porque es marcado por la derrota o la victoria, y así sos un buen técnico o un mal técnico para los argentinos, que está mal, está totalmente pésimo. Yo lo que pienso de eso... Así, pero voy yo. Lo que pienso como para... Lo que pienso de eso es que a nivel competencia, si entras en una competencia, ya sea mundial, torneo, lo que sea, si entras es para ganar. O sea, no existe ni el fair play ni todo. No, eso está bien, está claro. Entonces, más que nada, siendo técnico de la selección argentina, que acá como se lo ve el fútbol, que es casi como una religión, que eso no está bien, pero bueno, es como se lo ve y más en esa época, no te puedes ir fase de grupo. Está bien, yo eso te lo entiendo. Pero también pasa porque la sociedad exitista en la cual vivimos, no hablo solamente de Argentina, sino que hablo del mundo, en la cual la vara del éxito está muy alta. Entonces, está bien, yo entiendo, nosotros veníamos de unas eliminatorias espectaculares. Bielsa nombrado el mejor técnico nacional del mundo en el año 2001. Entonces, había demasiadas expectativas. Argentina en el ranking número 1, si no me equivoco, de la FIFA, entrando al Mundial 2002. Entonces, era claro que Argentina y Bielsa eran candidatos en el Mundial 2002, y bueno, puede considerarse un fracaso, sí. De hecho, él dice que la eliminación en el Mundial 2002 es el peor fracaso de su carrera, y ha tenido situaciones como para las cuales que le digan eso, pero esto lo remarca él. Hay una entrevista que le hacen a Roberto Bonano, el arquero suplente del Mundial 2002, ni siquiera suplente, el tercer arquero, porque era Pablo Caballero, el Mono Burgos y Bonano. Dice que cuando quedan eliminados, llegan al vestuario y lo vieron a Bielsa llorar, y dice que él nunca en su carrera había visto un técnico llorar. Entonces, ¿cómo vamos a decir también y criticarlo tanto a Bielsa si a él le dolía incluso esa eliminación? Varios meses después, se quedó aislado en su casa varios meses después. Hay una frase que yo quiero leer de Bielsa, que me parece que resume todo esto que estamos hablando, ¿no? Que dice: pertenecemos a una época y una sociedad en la que se bendice todo lo que sea triunfo y todo lo que no sea triunfo no se perdona. Pero el modo de hacer las cosas para mí es más importante que lo que uno obtenga, es prioritario. Y creo que esa es la frase que define el bielcismo, se puede decir. Y lo que deja expuesto a lo que somos nosotros, Argentina, como país, en el modo de ver el fútbol. Todo lo que no sea triunfo está mal. Cuando en realidad va más allá de un partido o de un campeonato. Está bien, el mundial es muy importante para todos, ¿no? Pero el proyecto que se hizo, el modo de juego que se logró, fue brillante, porque antes de ese mundial, Bielsa era denominado como Dios por todo lo que estaba haciendo en la selección, por todos los resultados que estaba obteniendo. Y hoy en día, los argentinos no podemos olvidar de ese mundial y seguimos juzgándolo, marcándolo. Fue algo que pasó hace 18 años y nunca se supera. Entonces eso es lo que está mal, eso es lo que está erróneo como sociedad que ve el fútbol. Es que sí, mirá, para complementar un poco con la frase que dice Bielsa, recién nombramos a Guardiola, bueno, Pep tiene una frase también para definir mucho el bielcismo que dice: siempre medimos la vara del éxito en cuanto a títulos, y se lo juzga por eso. Pero la influencia en el deporte que él da es mucho más importante que eso. Yo coincido 100% porque está claro, así como cuando surge Menotti, hay un antes y un después en el fútbol argentino, sobre todo. Cuando surge Bilardo, hay mucho también de un antes y un después. Con Bielsa va a pasar lo mismo. También va a haber un antes y un después, porque la influencia que tiene es enorme. Y para pasar en limpio, si quieren un poco de los datos, para que vean que no fue para nada un fracaso lo de Bielsa en selección, 85 partidos dirigió, que, vale aclarar aparte, es el último entrenador que cumplió un ciclo completo entre mundial y mundial, y que aparte, después de haber fracasado, se quedó y dio la cara, no como muchos que también... ¿Por qué decís que no es un fracaso? Porque, no, o sea, yo entiendo todas las cosas. No es un fracaso la estadía en la selección completa. Claro, la estadía sí, está bien, porque todos dicen Bielsa en la selección fracasó. No, Bielsa fracasó en el mundial. Fracasó en el mundial. Pregunta con los olímpicos y banco eso lo que dijo Lauti, que se quedó después que se quedó eliminado. Bueno, yo te quiero leer los datos. Te quiero leer los datos de la selección. Hubo 85 partidos. Perdón, 85 partidos en la selección. Ganó 56. Empató 18 y perdió 11. O sea, tiene una efectividad de casi el 73% de los puntos. Habría que revisar bien los datos de los últimos entrenadores, de Bielsa para acá o de Bielsa para atrás también, si quieren jugar las etapas previas,
y debe haber muy pocos o ninguno que llegue a esto. Y aparte estamos hablando de un técnico que, volviendo, ¿no?, con la tenacidad ofensiva que tiene, en total dirigió 674 partidos en su carrera, ganó 310, o sea, casi la mitad de los partidos los ganó, y tiene más de 1000 goles a favor en toda su carrera como técnico. Eso tampoco es un dato menor, conservando también más de un 54% de efectividad en todos los puntos que obtuvo. O sea, no estamos hablando de un boludo cualquiera, estamos hablando de un señor entrenador. No, a mí, me parece que más que nada... Sí. A mí me molesta mucho, o sea, más allá de lo que haya pasado en la selección y más, que le guste mucho el juego limpio. O sea, que sea así de, bueno, lo que contábamos antes, ¿no? Yo quiero ganar y ganar, no me importa cómo. VAR, no VAR, mano, penal, lo que sea, yo quiero ganar. Claro. Eso a mí me molesta, creo que por eso no me gusta Bielsa a mí. Pero Bielsa también quiere ganar todos los partidos que Sí, juegue. bueno, pero Va a lo querer hace, ganarlo. No, eso es mentira, porque ya en el momento que si meten Sí, ganar, pero no todo se da costa. cuenta que es offside o qué sé yo, y se deja meter un gol, eso no es querer. Mirá, hay... Sí, de es vuelta, que voy a ganar con citar- tus valores. Claro. Aplicando Claro. tus valores y lo que vos pensás como persona. No es de ganar a toda costa, no me importa si metimos un gol con la mano, si no fue gol, si fue penal o lo que fuese. Es querer ganar pero limpiamente. Eso Es es un lo tipo que muere con la quiere fruta. Bielsa. Claro. Te gusta o no, siempre fiel a lo que él piensa, a sus ideales. Que para mí eso lo hace grande. Y Es la mirá, grandeza de un técnico. de vuelta, te voy a citar una parte de toda esta conferencia que estuvo dando, que bueno, vamos a dejar el link si quieren porque es muy recomendable, en la cual habla de que hay mucha gente que lamentablemente no tiene otra cosa y otra opción y otra salida que no sea el fútbol. Y si solamente, según lo que dice Bielsa, ¿no?, si solamente se le da un resultado, no queda conforme. Entonces también hay que darle un valor estético al juego. Que, a ver, para mí eso tiene algo riquísimo en lo que dice, porque también resume mucho ahí, volviendo a lo que es él en el juego. Él arriesga, él pone las cartas sobre la mesa, está ganando 3-0 y sigue atacando y sigue atacando y sigue jugando, y te manda 7-8 jugadores al campo rival y no especula, y de vuelta muere en la suya. Y a mí me parece súper admirable eso, y es algo que quizá de a poco empieza a pasar un poco más en el fútbol, pero porque muchos toman el semblante de Bielsa, pero antes no, ¿entendés? Siempre se Es que es la nueva generación. siempre se Yo creo que buscaba también es su espada de doble filo. Es su espada de doble filo porque es esa de morir con la suya es lo que el año pasado lo dejó afuera del ascenso y también es lo que hoy lo llevó a ascender con el Leeds. Por ejemplo, también Marcelo Gallardo me parece el más bielcista hoy en día en la Argentina. No, Eso que perdón, ese No, de morir no, con la pará. suya, esa de Pará. morir con... ¿Qué? Me parece que primero vendría Becasese en el fútbol argentino, en cuanto a Bielsa. Pero Becasese, Becasese no ganó nada. Su del día también es Pero- marxista. No Pero en tuvo ese criterio ni pena estamos- ni gloria, me Estamos parece hablando de todavía. eso, de Becasese, Ah, pero- nada. Vamos a hablar de Estamos juego o de hablando- títulos. Pero ¿cuántos partidos dirigió Becasese? Pero yo no estoy hablando de cantidad de partidos o cantidad de títulos o lo que sea, porque para eso hablamos de cualquier otro técnico. Yo te estoy hablando de lo que refiere al juego. En cuanto al juego y en cuanto a morir con la suya, el más real y el más parecido a Bielsa en el fútbol argentino es Becasese. Después no, es innegable que Gallardo, y de hecho cuando decías lo de los tres centrales, estaba a punto de nombrarlo a Gallardo porque en este último semestre jugó todos los partidos prácticamente con esa misma formación. Sí, igual más allá de eso, River casi siempre jugó con tres centrales porque Poncio siempre se metía entre los dos centrales que jueguen. Pero lo que quería ir también es que ese éxito que tuvo Gallardo también es lo que lo hizo perder la final contra Flamengo, por ejemplo, que en vez de meter a Zuculini, siguió metiendo a Coco, a Prato y a otro delantero más. Entonces eso también es morir con la suya y es ese efecto Bielsa que se generó. Porque como lo marcabas, Becasese también hace lo mismo y es lo respetable que logró Marcelo, y justamente los dos se llaman Marcelo, pero me refiero a Bielsa. Pregunta por entonces. Hablando de eso, porque te quiero hacer una pregunta a vos. Sí. Gallardo murió en la suya, en la final de la Libertadores, al no meter los cambios, y
Bielsa también murió en la suya. Entonces, ¿por qué a Gallardo no se lo sigue criticando? Porque Gallardo nadie ganó habla. algo antes. Tiene respaldo. No importa. Nadie habla de esa final. Fue olvidada, nadie critica lo que hizo Gallardo. Todavía se sigue Que estuvo diciendo- mal. Todavía se sigue diciendo Boca murió en Madrid. ¿Entendés? Por eso Yo no hablo de los hinchas, hablo del nivel periodístico, porque son los periodistas también los es lo mismo. fieles críticos de Bielsa. No vende, Y Ju. el Entonces- periodístico también lo siguen diciendo, lo Claro, de, no de vende. Madrid. No vende. Pero saquemos los hinchas de Boca y de River, saquémoslo. Entonces, ¿por qué a Gallardo no es criticado por esa final de Libertadores? Y Bielsa sigue siendo matado por cada uno. Los dos murieron en la suya, los dos fueron fieles a los que ellos pensaban. Porque no vende hoy en día hablar mal de Gallardo en los medios. No es hablar Claro, mal, es criticar seguramente. tácticamente lo que es las elecciones tácticas de él. No vende. No es hablar mal Por de ejemplo, Gallardo, yo otro digo que ejemplo- Gallardo es un mal entrenador. Sí, otro ejemplo de Gallardo así Igual cometiendo comparto lo que está diciendo ese vos. tipo de errores es contra Atlético Tucumán, por ejemplo, Bueno. el último partido donde termina perdiendo el campeonato. Cuando ingresa Quintero por uno de los defensores, me parece que Martínez Cuarta, no me acuerdo, que a partir de ese cambio Gallardo perdió completamente el partido contra Zielinski, porque justamente lo que estaba haciendo en el primer tiempo era contrarrestar todo lo que había hecho el ruso, y al ingresar Quintero frenó ese dinamismo de River, y es lo que terminó haciendo que empate el partido, más allá después de lo que hablamos en el podcast pasado de los errores arbitrales. Lo que lo condenó a Gallardo fue eso, morir con la suya, y si bien se ha mostrado tener cierto pragmatismo a la hora de dirigir, porque a lo largo de estos últimos años en River cambió el esquema varias veces, sigue siendo la misma esencia, la sigue teniendo, y eso de morir con la suya sigue estando ahí. Y Bielsa pasó lo mismo, vos marcás este 3-3-3-1 Lauti, pero también muestra a veces un pragmatismo a la hora Sí, sí. de esa disposición táctica. Por eso te digo que ahora en Leeds juega con un 4-5-1 que en los momentos de transición sí por ahí pasa a el conformismo y a la zona de confort del 3-3-3-1. Pero en cuanto al 11 inicial, los 11 jugadores que salen a la cancha salen en otro esquema distinto, y creo que ese también es otro cambio, que si bien bueno, no deja de ser morir en la suya y seguir con su esquema y sus prioridades en cuanto al juego, no deja de ser un cambio que también es admirable en una persona así como Bielsa. Y a mí me gustaría, por lo menos para ir cerrando de mi parte, no sé ustedes qué opinión final tienen, la frase que por ahí más estuvo sonando en este tiempo de él, me parece que es importante también destacarla y remarcarla, que es esto de que aunque les resulte imposible, nunca hay que reclamar nada, hay que tragar el veneno, hay que aceptar la injusticia, y todo se va a terminar equilibrando al final. Me parece que esto es un poco lo que resume lo que viene siendo Bielsa, sobre todo si lo pongámoslo a largo plazo, desde el 2002 en adelante, o desde el 90 en adelante, o pongámoslo este periodo en Leeds de 100 partidos que lleva. El año pasado se quedó en la puerta, quizá, Lo mataron. ¿quién sabe si, por ejemplo, si no se dejaba hacer ese gol contra Aston Villa, si no hubiese ascendido directamente la temporada pasada? Bueno, en ese sentido no reclamó nada, al contrario, favoreció, le tocó tragar el veneno, aceptó la injusticia, como por ejemplo cuando tuvo las acusaciones de Lampard, y finalmente terminó todo equilibrado, porque el ascenso lo terminó obteniendo. Limpiamente, Yo como es Bielsa. lo que tengo para opinar, siendo argentino, lo banco de que está ahí conquistando la B de Inglaterra, la segunda división, y que ahora ascendió a la Premier. Que va a ser bueno ver un técnico argentino, que también, no solo a Pochettino, pero ahí dirigiendo el Tottenham, no me acuerdo si dirigía, no sé ahora dónde está. No, Chanco. No, ahora Ya no está más. está Pep, Mou, pero Mou. nada, lindo verlo ahí. Ojalá le vaya bien, qué sé yo. No soy partidario de su juego, en algunos aspectos sí, en otros no, pero que le vaya bien por la patria nuestra, qué sé yo. Que representa bien a Argentina, de algún Es modo el hacia el Lauti. exterior. Me quedo con No, sí, Sí, yo yo estoy... opino como Juanma.
pero perdón, Tommy, pero si no es poco No, está bien. yo vino como Juanma, igual, como dije antes, no hay cosas que no me gustan, por ejemplo el juego limpio, yo quiero ganar y ganar como sea, no voy a esperar un año más porque me deje meter un gol en contra, a ver, las cosas como son. Pero sí, yo creo como que Patria es bueno tenerlo como ahí referente. No, sí, obvio. Yo de afuera nos ven y digan, es argentino, bueno. Claro, buena gente, o sea, nos representa bien. La nueva versión de la realidad tenemos acá. Sí. No hay que tildarlo como fracasado porque la verdad es que para mí es muy bueno, pero tiene ciertas cosas que a mí no es de mi agrado, que no me gustan. Sí, ahora sí, Tommy, disculpa. Ahora sí. Bueno, Pero no, pará, yo pienso lo que- último. Dale. No, lo último que quería decir es que yo estoy 100% seguro que Bielsa no va a salir a refugiarse con el Leeds ahora que ascendió a la Premier. No tengo el dato preciso, pero creo que el 60% de los equipos en los últimos años que ascienden a la Premier terminan descendiendo. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, esta temporada fue el Sheffield, que creo que terminó séptimo. Octavo, pero para mí Bielsa no se va a salir a resguardar o a ver qué pasa. Para mí va a jugar mano a mano con el Liverpool a ver si va a poder imponer su juego y a ver si va a poder imponerse ante el resultado. No creo que vaya a especular. Me atrevo a decir de que va a terminar mitad de tabla para arriba. Ojalá. Yo coincido con lo que dijo Tommy. Y bueno, creo que dejé mi postura clara durante todo el podcast, ¿no? Creo que lo que más valoro de un entrenador, a pesar que sea argentino o no, es que se muera en la suya, que sea fiel a sus creencias, a sus valores y a todo lo que a él corresponde. Para mí también va a salir a igualar, no va a ser nunca menos, porque es lo que es Bielsa. Va a hacer frente a las injusticias. Ojalá de todo corazón, por lo que a mí me gusta Bielsa, su estilo de juego, le vaya bien, tenga una gran campaña en la Premier League, porque además creo que se lo merece, que todos los que les tiran odio injustificado se lo tengan que tragar, porque es verdad, durante estas últimas 2 semanas hubo muchos bielcistas que salieron a defenderlo, pero a su vez muchos que salieron a matarlo, a menospreciar lo que hizo Bielsa con el Leeds, a decir que es nada más un ascenso, cuando no es nada más un ascenso en la liga inglesa, que en realidad es la más difícil para mí de todo el mundo. 46 fechas. Entonces espero que realmente le vaya bien y que calle las bocas de todos aquellos que hablan sin saber, para mí. Hasta que se lleve a los hermanos Romero para el Leeds y ahí ya está todo mal. Ahí ya hay un problema. Claro, ahí ya está. Es personal ahí. Para mí el Barcelona, lo quiero decir como, para mí el Barcelona necesita a Bielsa urgentemente para retomar Ojalá. toda la esencia. gloria que supo tener con Guardiola y con Luis Enrique. Sí. Para mí es el indicado. Es el Phil Jackson que necesita. Barras. Bueno, sin mucho más, les volvemos a decir que se suscriban al canal, que le den me gusta, que bueno, recomienden. Nuestras redes son entrometidos_, tanto en Instagram como en Twitter, entrometidos podcast, nos buscan acá en YouTube. Y bueno, así cerrando, en cuanto a Bielsa, una última reflexión es, si somos todos argentinos, ¿cómo no vamos a querer que a un argentino también le vaya bien, ¿no? Estando de acuerdo o no estando de acuerdo con tus ideales, te está defendiendo y te está representando en otro país, y más siendo un país como Inglaterra, que sabemos todo lo que tiene, en cuanto a la historia con Argentina. Entonces, me parece que eso también es una reflexión final que podemos tener en cuanto a Marcelo, en cuanto a lo que está pasando. Así que, sin mucho más, nos vemos en el próximo podcast, que venimos con muchísimas novedades.